Doctor Roberto Pisolini aquí con nosotros. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes, Raquel. Gracias por la invitación. Por ahí se ponen nombres muy largos, ¿no? Este es el Departamento Provincial de Atención Integral a Víctimas de Violencia Familiar. ¿Únicamente ven lo que es violencia familiar o también abordan otro tipo de violencia en el seno de la sociedad? Justamente, sí. El programa provincial que depende del Ministerio de Salud contempla la atención integral de las víctimas de violencia familiar, sea directa como testigo. En victimología hablamos de víctimas, no solamente la víctima directa, a cual se ejerce como blanco, sino toda la familia que sufre, ¿no? Estas consecuencias. Pero, bien lo decís, y del delito, porque formamos parte del Consejo Federal de Oficinas de Asistencia a la Víctima del Delito, en el cual estoy cumpliendo función de vicepresidente hace 2 años, y que tiene una injerencia también en violencias extrafamiliares, ¿no? Llámese abusos sexuales, violaciones, la coordinación y articulaciones con las distintas jurisdicciones del país, en lo que respecta a la prevención de trata de personas también, en la cual actuamos articuladamente. Usted está hace varios años a cargo de este departamento, con lo cual tiene información de primera mano para hablar un poco de lo que es la evolución. ¿Qué nota usted en qué año comienza a hacerse cargo del departamento del área? El departamento tiene unos 15 años en vigencia, pero uno está trabajando en esto. Sí, hace mucho. Hace mucho, ¿no es cierto?, el Ministerio de Salud, y dándolo como programa hace 15 años. Y a partir de ahí, no sé qué necesitas. ¿Cómo ha sido la evolución en estos últimos años, en estos 10 años, por ejemplo, en lo que son los casos de violencia familiar? ¿Ha aumentado, han disminuido, se permanecen estables? ¿Cuál es la situación? Que siempre me hacen, ¿no? ¿Cuál es el mapa de Jujuy? Si habláramos hace 20 años atrás de violencia familiar, por supuesto no tendríamos noción en relación a lo que piensa la gente, incluso de violencia, porque no era un problema considerado importante, quizás se mantenía secreto, invisible, oculto, y por supuesto que el aumento que podemos verlo hoy en día tendrá que ver con la información que le hemos brindado a la sociedad, que es un delito, con la denuncia de los casos, de abrirle las puertas a centros de asistencia que antes no habían, de legislaciones que están vigentes, que eso también ayuda, que da que en la bolsa de la cultura androgénica, machista, patriarcal, que no está exento Jujuy, el Estado ha brindado puertas para que la víctima y aquellas personas que necesitaban canalizar su problema reciban por lo menos el asesoramiento y la contención y la derivación oportuna a distintos programas que se van incorporando de distintos sectores de la comunidad. ¿Qué pasa cuando la víctima de violencia es un niño, ¿no? Porque por ahí si es una mujer, aunque cuesta también, es una persona adulta que en algún momento yo creo que pide ayuda, dice basta y hace la denuncia. ¿Qué pasa cuando son los propios niños los que son las víctimas de violencia y quién es el adulto encargado de visibilizar esta situación? Qué pregunta importante, ¿no? ¿Qué tema? A mí me cuesta hablar de violencia en los niños, la verdad que que me cuesta mucho, pero creo que hay que hablarlo porque es la única forma de revertirlo, ¿no? Parece que cuesta mucho incluso al periodismo, ¿no? Porque las preguntas siempre van directas: violencia a la mujer. Y estamos, violencia familiar, y uno de los grupos más vulnerables son los niños y las niñas adolescentes. Ellos tienen derechos, pero la voz acallados o callados, por amenaza o por coacción. Y por supuesto que son casos importantísimos. Nosotros recibimos todos los días en el hospital de niños, en los centros de salud, en los CAPS, niños que han sido objeto de maltrato físico. Si llegan al hospital es porque ya están en una condición... O en el puesto de salud, ¿no? Maltrato leve, moderado y grave. No, es increíble. Tenemos todos los días. Y el abuso sexual, una de las formas, que lo repito frecuentemente, más importantes dentro de lo que significa violencia hacia los chicos, es una de gran importancia en frecuencia, porque calculamos 10 casos semanales, y la Organización Mundial de la Salud dice que por cada caso que emerge a la luz hay otros 10 geométricamente. Muchos que o no se conocen o se ocultan. Seguro que es así. Y que son cometidos, usted decía, por algún pariente o alguna persona muy cercana a ese niño o niña, ¿no? Abuso sexual y maltrato infantil físico
generalmente son personas conocidas por el niño. Y claro. El 70-75% de ese maltrato y el abuso sexual, 80%, son los familiares. En primer lugar, el padre biológico en el abuso sexual. Seguirán los padrastros, los tíos, los hermanos, los primos. Y el maltrato físico son los papás, ¿no? Que creen todavía que castigando al chico que puedan corregir su conducta. Claro. El chico nunca es el provocador, la causa directa de esto está en la personalidad y en el perfil del padre agresor. ¿Y quién suele en estos casos tan tremendos denunciar? ¿Suele ser la mamá? ¿Suele ser una tía? ¿Cómo llega esto, por ejemplo, a la luz? En los casos que llegan, ¿no? Es un miembro sano de la familia, si es que lo hay, ¿no? En primer lugar, como puedes decir vos, una tía o una mamá que ve que hay que defender a su hijo o a su hija. Claro, y se anima ahí. Y se anima, ¿no? Pensando que la pareja, que como económicamente va a quedar si hace la denuncia. Las represalias que pueden haber. Que la vergüenza familiar, la vergüenza pública, ¿no? Ella también puede ser víctima de maltrato hace mucho tiempo, de violencia familiar, y eso hace que esté en una situación de indefensión aprendida. Entonces le cuesta acercarse y defender a sus hijos. La Organización Mundial de la Salud dice que la presencia de la madre óptimamente como defensa del chico acrecienta en un 300% la posibilidad de que no sea abusado o maltratado. Mira la importancia que tiene. Pero también la abuela tiene un rol la madre también es maltratadora. Uno dice, son los hombres, ¿no? Sí, el estereotipo nos lleva muchas veces chicos, la mujer es la que más tiempo tiene con los chicos en la casa, y el maltrato es frecuente más en la mujer que en el varón. Los varones, los papás, cuando llegan fines de semana, le decimos nosotros, son más frecuentes los maltratos graves, pero la frecuencia se da generalmente los fines de semana, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. ¿Y ustedes cuando hablan los vecinos? Sí, también. Los vecinos y los docentes. Docentes que lo detectan. Y yo, mirá, hemos decidido dentro del departamento tener una importancia capital, planificar actividades permanentes de educación a los maestros de escuelas primarias, informándoles sobre pautas de detección de abuso y de maltrato infantil, porque son ellos los que permanecen muchísimo tiempo. Los que pueden charlar con los chicos también mano a mano y en un contexto donde están protegidos, ¿no? Si es que charlan, ¿no? Si es que charlan. Yo conversé con muchos docentes justamente en la campaña que estamos transitando, la tercera campaña provincial de prevención del abuso sexual infanto-juvenil, que ya hemos capacitado a todas las regiones del Ministerio de Educación, a todos los docentes, y hemos entregado a los chicos una cartilla de prevención. Son más de 100.000 chicos que han recibido durante todo este tiempo una cartilla donde se les informa el autocuidado. A estos docentes se los capacita para que tengan esa pauta de detección. ¿Qué me dicen? Doctor, es imposible demostrarle más afecto, demostrarle algo más de lo que ofertamos de nuestro escritorio, de nuestro diario convivir, porque tenemos miedo de que piensen que estamos más allá de invadiendo algo, claro. Entonces, yo pregunto lo que pasó con Agustín, que es de cuestión pública, donde era una muerte anunciada, como decimos todos. Porque el chico estaba en el aula, estaba en su grado, y ha demostrado muy repetidamente que era objeto de malos tratos físicos y emocional, tenía lesiones. Donde lo que comentaba la madre, la falta de dientes, que los golpes eran porque el chico era muy torpe o que se veía... Realmente ellos, como mecanismo de ocultar los hechos, tergiversan el mecanismo de producción. Y los maestros tenían que estar atentos a eso. Y ahora, ¿cuál es el protocolo para un maestro? Que un maestro detecta algo raro en el niño, detecta que ha sido golpeado, lo ve retraído, lo ve diferente a como suele ser. ¿Con quién se tiene que comunicar ese docente? Pues fíjate que en esto hemos trabajado muchísimo tiempo. Y Justicia trabajó con nosotros y con Desarrollo Social y con Educación, demostrándonos que un protocolo de acceso a la justicia de estos niños que eran objeto de abuso sexual y otra forma de maltrato, debería de hacerse de una forma normatizada. Educación lo tiene. O sea, están Sabemos que el abuso sexual es un delito y tiene que ser causa penal. Entonces, no le queda otra a la institución como responsabilidad frente a la criatura. Hay una responsabilidad
individual de la persona, pero hay una responsabilidad de funcionario público, el docente. Claro, Tiene que comunicarse con justicia, con el fiscal de turno, con el juzgado, y explicarle, tengo una nena, tengo un chiquito que me comentó tal cosa o sospecho tal por lo que veo. Y ahí la justicia puede empezar a actuar de oficio, digamos, inmediatamente. Eso téngalo por seguro, que el fiscal, si recibe esa comunicación del docente, él le informará los pasos a seguir. Muchas veces ellos tienen su equipo y mandan al colegio o al hospital el médico, el psicólogo, para que entreviste la nena, el niño, y puedan obrar, ¿no es cierto?, sin contaminar relatos, para que justicia pueda hacer lo mejor y no se mantenga la impunidad del agresor y se pueda defender al chico. Porque la cosa, nosotros primero tenemos que defender a los chicos, salvaguardar su bienestar bio, psico y social. Pero también tenemos que pensar que las cuestiones no se repitan y que el agresor no quede impune frente a estos hechos. La docente que tiene un ojo avisor, yo les digo, el que sospecha busca y el que busca puede encontrar. Entonces hay que tener una sagacidad para buscar. Pensar si ese chico, no haces el lío en la cabeza, visto que se hace el docente, pero ¿cómo? ¿Cuáles son las pautas? Yo les digo, mirá, ¿sabés que si un chico tiene alteración del comportamiento y de la conducta? Claro, es un llamado de atención. ¿Sabés que no anda bien en la escuela? No se concentra, no atiende bien. O que llore, a lo mejor, sin motivo aparente. Claro, tiene alteración del comportamiento y de la conducta. Relaciones con el par, con sus pares, en los juegos, conductas bizarras. No viene bien higienizado, no viene bien alimentado, se duerme en la escuela, no quiere volver a la escuela. Los padres no se preocupan de lo que es escolaridad. Son pautas que uno tiene que tener y no lo sabemos de hoy, lo sabemos de siempre. Algo pasa. No significa que necesariamente sea esa situación. Pero algo pasa. Entonces los gabinetes tienen que estar al orden del día, que son escasos en la escuela. Bien, tiempo de sociedad. Estamos con el doctor Roberto Pisolini, jefe del Departamento de Atención Integral a Víctimas de Violencia Familiar. Acá le llega un mensaje, doctor, que cortito, breve. Excelente el doctor y lo que hace. Nos dice acá, me parece que es una amiga televidente. Ya hablamos un poco de lo que son los casos de violencia. La prevención tiene que ver con lo que uno aprende, usted decía, ¿no? Lo que uno aprende de chico. Y las primeras relaciones que uno maneja fuera de la familia son, además de la amistad, los noviazgos. ¿Cómo? Yo sé que ustedes han trabajado muchísimo y siguen trabajando en la prevención de noviazgos violentos, porque allí uno puede empezar a detectar alguna relación que puede ser tóxica, patológica y que puede llevar después a una relación de pareja patológica. ¿Cómo charlan con los chicos y cuáles han sido las experiencias? ¿Qué plantean los chicos? ¿Ya se puede ver noviazgos violentos a los 14, 15 años? Seguro. La prevención, lo importante, la prevención de la violencia, porque si aprendemos a ser violentos, porque es una conducta aprendida, la violencia no nace con nosotros, no es innata. Tenemos que desaprender de ser violentos, ¿no? Todo un tema. Comenzar desde muy chiquito en la infancia, como dijimos, en la escuela primaria, en el jardín, con equidad de género, con el tema del abuso, con el tema del maltrato, educación sexual en los chicos. Respeto al otro, solidaridad, bueno. Y también en los adolescentes, en la escuela secundaria, donde... Ahí se dan muchos casos, ¿no? De bullying, por ejemplo. Uno se pregunta del bullying. ¿Por qué el bullying? Por violencia familiar. Violencia familiar va a la escuela. Si yo he aprendido en la casa a solucionar los conflictos entre las personas y los conflictos interfamiliares, los tenemos todos. Por supuesto. En mi casa se habla, se levanta el tono de voz, nos peleamos entre uno y el otro, pero luego, ¿cómo se soluciona el problema? Con diálogo y con comunicación, con respeto al otro. Pero cuando hay violencia se llega al uso de la fuerza y al abuso. Eso se aprende en el microsistema que es la familia, luego en el exosistema, en las instituciones. Vamos al club, vamos al partido de fútbol, aprendemos a gritar cosas, tirarle cuestiones al árbitro, al otro, a pelearnos. La influencia del grupo, ¿no? Y de las instituciones que cada rato nos demuestran que hay violencia. La violencia está en el trabajo, en el deporte, en los juegos, en los medios de comunicación, en donde estamos. Y cada uno tenemos miradas, actitudes, gestos, palabras que son violentas y no nos damos cuenta. Entonces, cuando llega la época del noviazgo, son dos culturas diferentes, es como un rompecabezas. Cada uno se une y demuestra lo que ha aprendido. ¿Qué lugar ocupa la mujer? ¿Qué lugar ocupan
en el sentido de cuestión de género. La mujer es inferior al hombre, claro, es menos inteligente, es inferior jurídicamente y como ciudadana. La mujer es un objeto sexual. Claro. A la mujer es propiedad mía, es dependiente de mí. Entonces, esas relaciones se van conformando con el tiempo y cada uno asume el rol que le dio la sociedad. Rol femenino en la mujer de sumisión y el hombre que lidera la relación y dice lo que se debe hacer, cómo se viste, con quién puede hablar, la relación con la familia, con los amigos, qué proyectos tiene, le ve la agenda del teléfono, del celular, con quién sale en el colegio. Y es una edad, supongo, en que los chicos, al ser más vulnerables, tienden a, de alguna manera, responder a eso, ¿no? Porque están en esa etapa de que todo lo exploran, conocimiento, y dirán, bueno, esto es una relación normal, está bien. El ejercicio del poder que lo hace el hombre hacia la mujer, y una mujer que naturaliza esto porque la violencia está naturalizada y dice, es así, el hombre... Supongo que ahí los amigos también tienen un rol importante, porque por ahí saben más que los papás, ¿no? De cómo se relacionan los dos amigos. Muchas amigas se acercan, ¿no? Diciendo, doctor... Esto no es normal, claro. Esto pasa con Raquel, esto pasa con Sofía, tenemos miedo de que suceda algo, hay agresión, hay abuso sexual. Porque en un 20% de estas relaciones, las relaciones sexuales son bajo coacción y bajo amenaza, son abusos sexuales encubiertos, y por eso tenemos adolescentes embarazadas, chicas que están en los colegios y que tienen hijos y que están criándole la mamá en la casa, o que están embarazadas en el colegio y están solas, porque no la han respetado como persona y le han pedido tantas cuestiones, ¿no es cierto?, que es un abuso sexual encubierto. Doctor, una última pregunta, ya se nos fue el tiempo, tenemos que cerrar, pero acá nos llega el mensaje de una televidente y quiero que usted le responda. Dice, hola Raquel, muy buena la explicación del doctor. Dice, pero ¿qué pasa cuando los docentes maltratan a los niños? ¿Y a quién recurrimos? Nos pregunta Noemí. Justamente, ¿no? Sí. Mira, no solamente los docentes pueden maltratar a los niños, ¿no es cierto? Lo vemos diariamente. Cualquier persona que tiene contacto con niños, niñas o adolescentes puede ser en potencia un agresor. Recordemos que aquellos que tienen problemas dentro del perfil que le llamamos nosotros, para que lo entienda la gente, son inmaduros, incapaces de formar un hogar, de educar a sus hijos, de formar una pareja estable, de controlar su ira y su agresividad. Tienen antecedentes de violencia en la casa, todo eso. No solamente los maestros. Bueno, en ese caso, si el maestro es el victimario, el agresor, el que produce maltrato, por supuesto que si uno conoce que sucede así y el chico puede contarlo, eso es la importancia de hablar con nuestros hijos. Porque nuestros hijos tienen que saber que frente a situaciones que le causan daño, que no le asientan bien, sea abuso, sea maltrato, de que el maestro le dice tal cosa, o cualquier persona adulta, sea quien sea, profesor de educación física, el portero, el médico, el pastor, hay que hablarlo con los papás. Tienen que contarlo, buscar la confianza en los papás y decirle, esto me pasa, porque lo que necesitan los chicos es que sean creídos y que busquen seguridad en quien le creen. Pasaría lo mismo si el docente, en ese caso fuera el papá o alguien de la familia, el maltratador, que el docente sea el depositario también de esa confianza. Entonces, si el docente es el maltratador, pasa exactamente lo mismo. Si el chico tiene capacidad de contarlo, o encontramos lesiones o pautas emocionales o psicológicas que nos hace pensar, tenemos que hablar y llevarlo a una profesional de salud mental o a nuestros equipos para ver en qué circunstancias nos encontramos y cuáles son las acciones que hay que seguir. Bien. ¿Dónde lo encuentran, doctor? ¿Usted está en el Ministerio de Salud? Sí, el programa es del Ministerio de Salud, el departamento del Ministerio de Salud. Tenemos oficinas en distintos hospitales, que son los centros de atención a las víctimas, que están bajo nuestra dependencia. Para los casos de los chicos, en el Hospital de Niños acá en la ciudad, para el caso de la mujer, en el Hospital San Roque, en el Hospital de Alto Comedero, en el Centro de Salud de Vaperón, en Palpalá, un centro de medicina inicial. Varios centros de salud, los más importantes. Hablando de la ciudad, hay en los hospitales del interior también nuestros CAIBIF, ¿no? Donde ellos pueden recurrir a cualquier puesto de salud, cualquier centro de salud,
hablar lo que le pasa y ellos se han derivado oportunamente a nuestros equipos interdisciplinarios, que son interdisciplinarios. ¿Por qué? Porque son la única manera de trabajar frente a la violencia, con equipos con salud mental, con médicos, con trabajadores sociales, con abogados, y que tengan idoneidad, que tengan por lo menos la experticia en el tema. Y por eso nuestro objetivo primordial es formar estos centros en cada uno de los hospitales de la provincia. Bueno, doctor, ha sido muy importante. Mucha gente también tenía sus preguntas, pero se nos fue el tiempo. Lamentablemente hay que cumplir con los horarios. Muchísimas gracias y ya lo vamos a estar invitando nuevamente porque es un tema que creo que hay que instalarlo, hablarlo y es la única manera, ¿no?, de visibilizarlo a este problema. Es serio, basta, así que necesita más tiempo. De todas maneras, la gente puede concurrir a los puestos de salud o hospitales buscando atención o asesoramiento, incluso con denuncia anónima, y bueno, y ahí nos pondremos de acuerdo cómo actuar.